Hola a todos, camaradas. Aquí de nuevo con una cápsula de la hojilla. Eduardo el Negro Suárez nos va a definir, a hablar, a comentar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos, en una defensa de esos derechos humanos de forma pacífica, se convierten en un arma formidable para el imperialismo. Definiéndolos según esos derechos humanos burgueses, se quedan muy, muy, muy limitados para así no dañar al capitalismo. Pero si hay lucha de clases, hay no tanto pacifismo, hay violencia entre clases. Y sin organización, sin lucha, no hay conciencia de clase ni verdaderos derechos humanos para conseguir. No nos dan a ceder ni un solo derecho simplemente porque lo pidamos. Las victorias de los explotados y colonizados en guerras de liberación fueron constreñidas y amortiguadas por una concepción de derechos humanos muy reducida a derechos al pataleo, derechos a la paz de los cementerios, a la paz pero sin justicia ni verdad. La relación directa entre el poder real y el derecho real colectivo se niega siempre y de ese modo se niega también toda confrontación con el poder, que esa es la causa última de toda injusticia fundamental. O acabamos con el capitalismo, o luchamos contra el imperialismo, o no habrán derechos humanos sostenibles, derechos humanos burgueses frente a derechos humanos socialistas. Ese es el debate, ese es el dilema, esa es la cuestión. Y cuando se enfrentan dos derechos, se impone el más fuerte. Por tanto, ¿de qué lado nos ponemos? En los dos lados no puedes estar, no te empeñes. Un saludo, compañeras de La Hojilla, de la República Hermana Bolivariana de Venezuela. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de nuestra América y del mundo que son asiduos, concurrentes a este programa. Soy Eduardo Suárez, el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, también militante de Convocatoria de Segunda Independencia. En este caso, queríamos hablar de un tema que en la Argentina es muy caro, muy sagrado, y en otros lugares de nuestra América entiendo también, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Una cuestión que, por lo menos en la Argentina, mantiene todavía en vilo un alto nivel de discusión, de disputa incluso. La cuestión específica de derechos humanos durante mucho tiempo, en el caso de la Argentina, pero entiendo también que en otros países de nuestra América, ha sido en parte utilizada como enfrentamiento a todo ese proceso de dictaduras militares que asolaron nuestro continente y que sirvieron en gran medida para paliar el alto nivel de sufrimiento, de represión que se sirvió sobre muchas de las organizaciones revolucionarias donde militamos muchos de nosotros. Pero también esta cuestión de los derechos humanos ha sido un arma formidable por parte del imperialismo y del capitalismo, del sistema de explotación capitalista y del sistema de saqueo imperialista. Ha sido un arma que ha producido mucho daño básicamente en el nivel de conciencia de nuestros pueblos. Lo ha retraído, ha limitado el tema de los derechos humanos a una cuestión muy, muy específica que tiene que ver en gran medida con los derechos de las burguesías, ¿no? Las burguesías capitalistas y en algunos casos del propio imperialismo saqueador, expoliador, choreo, como decimos en la Argentina. Pero yendo específicamente a la cuestión de las luchas, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en la Argentina? Lo que hemos visto es un nivel alto y creciente en la lucha de clases, en la lucha antiimperialista en nuestro país en los últimos 100 años, digamos desde el principio del siglo XX. Ese nivel creciente de la lucha de clases
implicó básicamente un alto nivel de conciencia. Es decir, no hay lucha de clases que se libran en los tribunales por carta de documento o por recurso de amparo. La lucha de clases implica un altísimo nivel de conciencia, un alto nivel de movilización, de masas, un alto nivel de organización y también un altísimo nivel de violencia. Eso en la Argentina, y entiendo que también es común a otros lugares de nuestra América, es, por lo menos para nosotros, parte de lo que se llama la memoria histórica. Es decir, la lucha de clase y la lucha antiimperialista, con sus avances y retrocesos, es parte de la memoria histórica, parte de la historia de nuestro pueblo. Hacia fines de los años 60 o principios de los 70, en la Argentina, y pareciera que en otros lugares, décadas más, décadas menos, ese nivel de lucha de clases se expresaba también, sobre todo y específicamente, un alto nivel de violencia. Para que haya un alto nivel de violencia debe haber un alto nivel de organización, ¿no es cierto? Y ahí es donde aparece la cuestión de los derechos humanos, sobre todo a partir de la iniciativa que tiene el capitalismo y el imperialismo en estas luchas de clases, porque no solamente en estas luchas de clases se enfrentan los pueblos, sus organizaciones de vanguardia con las burguesías nacionales, con las oligarquías, sino que además el imperialismo, los gringos del norte y en parte también en algunos casos países europeos, participan activamente en esa lucha de clase, y ahí es donde aparece la cuestión de los derechos humanos como una arma muy importante de ellos. Las derrotas en esas guerras revolucionarias, insurreccionales, populares en algunos casos, pero guerras al fin. Nosotros entendemos que hay una guerra que se libra en nuestro continente desde hace 500 años, cuando el primer colonialista puso su pata en nuestro continente, por distintos métodos, por distintos medios, y esa guerra continuará hasta que el último colonialista o imperialista se vaya de nuestras tierras. Pero volviendo al presente, esas guerras revolucionarias, esas guerras insurreccionales, que en muchos casos tuvieron como consecuencia las derrotas de organizaciones populares y por lo tanto genocidios tremendos, hicieron posible que aparecieran en el escenario nacional e internacional la cuestión de los derechos humanos, sobre todo utilizadas por distintas ONG, nacionales o internacionales. En el caso específico de la Argentina, apareció lo que se llamó la teoría de los dos demonios, que apareció en otros lados también. Dos demonios, es decir, lo que pasó es que de pronto apareció gente mala, militares malos o fascistas malos, que empezaron a matar gente buena, ¿no? Que serían las organizaciones revolucionarias, las organizaciones sociales, etc. Sin explicar la historia, completamente antihistórico, antidialéctico, sin explicar absolutamente nada. Todos nacimos de un repollo. Los revolucionarios nacimos de un repollo, las dictaduras y las organizaciones fascistas que reprimieron nacieron de un repollo. No hay una explicación en 100, 150, 120 años de historia. Y entonces lo que ha hecho este concepto de los derechos humanos es utilizar la víctima, la víctima como entidad fundamental, ¿no? Es decir, el revolucionario muerto, desaparecido, torturado, pasó a ser una silueta, en el mejor de los casos con algún nombre y número de documento, pero completamente divorciado del proyecto político que lo llevó a esa situación, ¿no? Entonces aparecieron víctimas y victimarios. Las víctimas, el revolucionario o sus parientes, ¿no? Los héroes pasaron a ser los organismos de derechos humanos, los familiares, madres, hijos, etcétera, que obviamente no pelearon durante las dictaduras porque no existían esas organizaciones. Y entonces ese concepto de derechos humanos
caló hondísimo en nuestros pueblos. En el caso de la Argentina, fundamental, ¿no? Es decir, generaciones y generaciones se considera a sí mismo defensores de los derechos humanos, abogados de los derechos humanos, militantes de derechos humanos, profesionales de derechos humanos. Bueno, la gremial de abogados que yo integro no es nada de eso. La gremial de abogados es solamente una organización de solidaridad. ¿Con quién? Con los que pelearon y pelean. Con los que pelearon antes y con los que pelean actualmente. Pero ese concepto también se entroncó, se enraizó con otras ONG internacionales que utilizaron el tema de los derechos humanos no solamente para profundizar esta cuestión, sino además para atacar gobiernos populares, para atacar movimientos populares, para atacar revoluciones en ciernes. Entonces ellos decidían quién violaba o no los derechos humanos, ¿no? Depende el interés que se defendiera. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar fundamentalmente la crisis que se da entre los distintos derechos, ¿no? Porque por un lado, es decir, los derechos humanos defienden los derechos individuales, lo que los gringos llaman los derechos civiles, que de ahí proviene, ¿no? Pero nada que ver con lo que serían los derechos colectivos. Entonces, los derechos humanos nunca van a defender o van a leer la lucha de clases, nunca van a defender la explotación o ir en contra de la explotación capitalista. Es decir, el hecho de que haya cientos de millones de personas que mueran de hambre, no, eso está fuera de la lectura de los derechos humanos. Que en la Argentina, hoy, ahora, 2 millones de niños vayan a dormir sin comer, no es algo que constituye una bandera de los derechos humanos, porque tiene que ver con la lucha de clase, porque tiene que ver con la lucha antiimperialista. Entonces, ese concepto es el que ha privado en muchos de nuestros estados. Es decir, quitarle a la lucha de clases, a la esencia del progreso de la humanidad, que es la lucha de clases, y sobre todo quitarle a la legitimidad de la violencia de clases, a la legitimidad real y concreta de poder acceder al poder por medio de organizaciones populares, aún con métodos violentos, para construir desde el poder una sociedad sin explotadores ni explotados. A eso hay que atacarlo. Hay que atacarlo exactamente igual, porque se lo pone en el mismo nivel que las dictaduras o que los gobiernos fascistas. Entonces, ese concepto que nos ha venido en muchos casos de Europa, de este concepto de que se puede luchar contra el capitalismo sin tomar el poder, ¿no? O incluso denunciar al capitalismo, pero no enfrentarlo, o enfrentar a las estructuras de dominación capitalista. Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo en la gremial de abogados, el capitalismo es un sistema cruel e injusto, un sistema de muerte, es uno de los sistemas más salvajes de la historia de la humanidad. Ni hablar en esta etapa superior, en esta etapa de choreo, de saqueo, de expoliación imperialista, ¿no? Pueblos ricos que sacan los bienes comunes a los pueblos pobres, o empresas de pueblos ricos que extraen y roban los bienes a los pueblos pobres. Si el sistema capitalista es un sistema injusto, no puede tener leyes justas. No puede tener leyes justas. Y a su vez, tampoco puede tener funcionarios judiciales justos. Eso no existe. Es decir, eso es una quimera. Cuando nosotros vemos que aparecen jueces que hablan de justicia legítima, fiscales, ¿no?, que dan conferencias hablando de derechos humanos, pero después los vemos, la gremial de abogados los ve en las causas contra los pueblos originarios, en las causas mapuche, en las causas contra los piqueteros, en las causas contra los que luchan, contra los jubilados. Los mismos que hablan de derechos humanos en los foros académicos, después son salvajes cuando tienen que aplicar la ley del capitalismo, la ley de la explotación y la miseria. Por eso la gremial de abogados dice que no hay leyes justas ni jueces y fiscales justos en el capitalismo. No existe, eso es una contradicción.
Y por eso planteamos nosotros que el tema de los derechos humanos está incluso, en el caso nuestro, ajeno. Nosotros no peleamos por los derechos humanos. Nosotros, en el caso de la gremial de abogados, defendemos a los que luchan por cualquier método, por cualquier vía, a favor de sus propios derechos, de sus propias reivindicaciones, e incluso y fundamentalmente a los que luchan por el método que sea para establecer una sociedad sin explotadores ni explotados. Defendemos a los gobiernos de nuestra América que hacen un esfuerzo grande para ir cada vez más limando y lijando el poder del capitalismo y del imperialismo en sus tierras y establecer sociedades, estados socialistas o sociedades sin explotadores ni explotados. Pero sobre todo defendemos a los luchadores y enfrentamos ese concepto de víctima. El luchador, ese compañero o esa compañera que cayó luchando, que fue secuestrada secuestrado por ser parte de una organización, e incluso sus familiares, sus padres, sus hijos, que fueron apropiados, son parte de esas guerras revolucionarias, de esos procesos insurreccionales. Y entonces nosotros no podemos decir que son víctimas, son parte de la lucha, son parte de la lucha de clase y de la lucha antiimperialista. El luchador es un hombre o una mujer consciente de esa lucha. Y en ese marco es que murió o fue desaparecido. Y en ese sentido vamos a enfrentar o vamos a discutir y debatir con este concepto de derecho humanista de víctima, con este concepto que en realidad lo que pervive atrás es el concepto de los derechos humanos desde el punto de vista de la burguesía, del derecho individual, del derecho a la propiedad, del derecho a la posibilidad de la explotación del hombre por el hombre, y sobre todo lo que sí hay que considerar es que cuando se enfrentan dos derechos, como puede ser el derecho a la propiedad, el derecho a la rebelión o a recuperar tierras o territorios que corresponden, o el Estado, cuando se enfrenta a dos derechos, ¿cuál prevalece? El que tiene más fuerza, el que puede organizar más la fuerza para enfrentar al derecho que defiende la burguesía y las leyes del capitalismo. Y en eso estamos, y en eso colaboramos. Un abrazo grande a todos y todas.